¿Te acuerdas del sonido de esa vieja camioneta de tu abuelo arrancando por la mañana? ¿Ese olor a gasolina cruda y tapicería de vinilo viejo? Eso es exactamente lo que vamos a respirar hoy. Olvídate de las pantallas táctiles y los sensores de reversa. Hoy viajaremos a la era dorada de las pickups. He seleccionado 12 máquinas increíbles que definieron el trabajo pesado y la rebeldía durante 3 décadas. Si tienes aceite en las venas, este conteo es para ti. Vamos a darle. Número 12. Cuando hoy en día vemos una Mercedes-Benz Clase G, pensamos en alfombras rojas, celebridades y lujo excesivo en Beverly Hills o Dubai. Pero retrocedamos en el tiempo. A finales de los años 70, este vehículo no nació para ir al centro comercial. Nació como un encargo para dominar los terrenos más hostiles del planeta. Y su versión con carrocería pickup es, literalmente, un tanque de guerra matriculado para la calle. Hablamos de la legendaria Clase G Serie W460 y W461 en su formato de trabajo pesado. Visualmente es una caja de zapatos hecha de acero duro como una roca. No hay curvas aerodinámicas, solo líneas rectas, faros redondos y un parabrisas casi plano. Su diseño responde a una sola filosofía, la supervivencia. Originalmente concebida a sugerencia del Shah de Irán, esta bestia terminó siendo el vehículo utilitario de ejércitos en todo el mundo, ganándose apodos legendarios como el lobo en las Fuerzas Armadas alemanas. Bajo ese capó cuadrado, olvídate de los V8 biturbo que conocemos hoy. La magia de esta época residía en motores diésel atmosféricos que giraban lento pero que se negaban a morir. La configuración más icónica en estas pickups utilitarias era el motor 300GD. Un bloque diésel de 5 cilindros y 3.0 litros. Entregaba unos modestos 88 caballos de fuerza y un torque de 127 libras-pie. Sí, era una camioneta extremadamente lenta en la autopista, pero gracias a su tracción 4x4, sus 3 diferenciales bloqueables y una caja reductora masiva, podía trepar paredes literalmente en ralentí. Estaba diseñada para el castigo puro. Su capacidad de carga en la batea rondaba los 1000 kilogramos, una tonelada real en terreno irregular, y gracias a su chasis de largueros, podía remolcar más de 2500 kilogramos sin quejarse. El interior es la antítesis del lujo moderno. Entrar en una de estas pickups de los 80 es un viaje al minimalismo utilitario. Tienes un tablero de chapa metálica pintada del color de la carrocería, interruptores gruesos diseñados para operarse con guantes militares, asientos de vinilo rústico o de tela a cuadros indestructible, y un piso de goma con tapones de drenaje. Si la cabina se llenaba de barro después de un día de trabajo, literalmente abrías las puertas y la lavabas por dentro con una manguera. Conseguir una clase Y pickup original de los 80 o 90 hoy en día es una tarea titánica. Son extremadamente raras en el mercado civil americano o latino, ya que casi todas se quedaron en granjas europeas o sirviendo a gobiernos. Si logras encontrar un excedente militar o una unidad civil importada que necesite restauración, los precios arrancan en los $15,000 a $20,000. Pero si encuentras un ejemplar inmaculado o restaurado a especificaciones de fábrica, prepárate para ver subastas que superan fácilmente los $45,000 e incluso $65,000. Es el precio a pagar por tener el todoterreno definitivo, el abuelo rudo y sin filtros de la SUV más exclusiva del mundo. Número 11. Si le preguntas a cualquier agricultor, ganadero o transportista en Sudamérica cuál es el vehículo definitivo para el trabajo pesado, lo más probable es que pronuncie una letra seguida de un número. Olvídate de las importaciones delicadas de la época. En los años 80 y 90, los caminos de tierra y las peores carreteras de nuestro continente fueron dominados por un titán indiscutible, la Chevrolet D20. Nacida en Brasil en 1985 como el reemplazo evolutivo y muscular de la mítica Serie 10, la línea 20 de Chevrolet no era solo un rediseño, era una declaración de guerra al trabajo duro. Era más ancha, más alta y visualmente imponente, con sus líneas rectas y faros cuadrados. La letra C designaba a los modelos a gasolina o alcohol, pero la verdadera leyenda, la que se ganaba el pan de cada día reventando el asfalto y el barro, llevaba la D de diésel. Bajo ese capó macizo, esta pickup albergó varios corazones, pero la historia la escribieron principalmente 2 motores inmortales. En sus primeros años, rugía el indestructible Perkins Q20B de 3.9 litros, que entregaba unos modestos 90 caballos de fuerza, pero lo compensaba con 203 libras-pie de torque a muy bajas revoluciones. Luego, en la década de los 90, llegó el glorioso Maxion S4, T-Turbo diésel de 4.0 litros, que elevó la potencia a unos respetables 125 y luego 150 caballos, con un torque rompecuellos que superaba las 330 libras-pie.
Conectados a cajas manuales Clark que eran duras como el acero, estos motores no estaban hechos para ganar carreras, estaban hechos para superar el 500,000 de kilómetros sin abrirse. Su chasis de largueros ultra reforzado y su eje rígido trasero soportaban una capacidad de carga en la batea de más de 1,100 kilogramos reales, y podía remolcar sin despeinarse más de 3,000 kilogramos. Es la camioneta que literalmente ayudó a construir países enteros. Pero lo fascinante de la D20 es que también sabía ser civilizada. Con los años, el interior evolucionó de ser una simple cabina espartana de vinilo a ofrecer paquetes de lujo inauditos para un vehículo comercial. Versiones como la famosa Conquest o la Custom S en los 90 ofrecían aire acondicionado gélido, dirección hidráulica, un alivio absoluto por el peso del motor, vidrios eléctricos y asientos de velour tipo butaca que aislaban al conductor de las intensas vibraciones del diésel. El panel de instrumentos envolvente te hacía sentir a los mandos de un transatlántico. Durante mucho tiempo fueron tratadas como bestias de carga baratas, pero la nostalgia y la pasión por las camionetas old school han cambiado todo. El mercado sudamericano despertó. Hoy puedes encontrar unidades muy golpeadas por unos $4,000 o $6,000, pero si buscas un ejemplar de colección, la historia es otra. Una D20 turbodiesel de los 90, en estado inmaculado, con pintura original y sus calcomanías de fábrica intactas, se cotiza fácilmente entre los $18,000 y hasta $30,000 entre coleccionistas. Es el respeto que se ha ganado la reina absoluta de las carreteras latinas. Número 10. Si en alguna reunión de fanáticos automotrices afirmas que existe una Toyota Land Cruiser clásica que salió de la fábrica con un motor Mercedes-Benz bajo el capó, lo más probable es que te llamen loco. Sin embargo, esta anomalía mecánica no solo es real, sino que forjó una de las leyendas más grandes del trabajo pesado en Sudamérica. Producida exclusivamente en Brasil, estamos frente a un unicornio absoluto del mundo 4x4, la Toyota Bandeirante. Basada originalmente en la indestructible Serie 40 del Land Cruiser, específicamente la plataforma larga FJ45, la Bandeirante se fabricó desde finales de los 50 hasta el año 2001. Visualmente, mantiene esa inconfundible silueta clásica de la Land Cruiser, de líneas duras y guardabarros separados, pero con un detalle estético que la delata ante los expertos. A partir del año 89, cambió sus faros redondos por unos faros cuadrados y una parrilla frontal única que le dio un rostro mucho más rudo y particular. Pero el verdadero mito de esta pickup de plataforma radica en su corazón germano-japonés. Desde sus inicios hasta 1994, Toyota do Brasil equipó a estas bestias con mecánicas de origen Mercedes-Benz. El motor más emblemático de esta era fue el Mercedes-Benz OM314, un bloque diésel de 4 cilindros y 3.8 litros, y posteriormente el OM364 de 4.0 litros. Eran motores atmosféricos diseñados para camiones ligeros. Entregaban una potencia modesta de 85 caballos de fuerza, pero el secreto estaba en su fuerza de torsión, unas implacables 174 libras-pie de torque. Sonaba como un tractor, vibraba como un tractor, pero gracias a su caja manual y a su tracción a las 4 ruedas con reductora, era prácticamente imparable. En el 94, la fábrica finalmente hizo la transición al motor diésel 14B de Toyota de 3.4 litros, que era más suave, pero la era Mercedes ya se había vuelto un mito. Como herramienta de trabajo en la selva amazónica y las minas, su chasis de acero grueso permitía una capacidad de carga de 1,000 kilogramos, y su capacidad de arrastre superaba los 3,000 kilogramos en las peores condiciones imaginables. Su interior es la definición de utilitarismo extremo. Un tablero que es literalmente una plancha de acero plano pintado del color de la carrocería, con 2 o 3 relojes básicos que te decían lo estrictamente necesario. Asientos de vinilo rígido sin ninguna ergonomía, ventanas de accionamiento manual y unas trampillas en la parte inferior para dejar entrar el aire, ya que el aire acondicionado era un sueño lejano en sus primeras décadas. Estaba construida para ser lavada a manguerazos por dentro y por fuera. Durante décadas, estas joyas rara vez salieron de Brasil, pero hoy el mundo entero ha descubierto a la Toyota Mercedes. Los coleccionistas e importadores estadounidenses están pagando fortunas por ellas, mientras que en Sudamérica puedes encontrar un proyecto de restauración oxidado por unos $5,000 a $8,000, una Bandeirante pickup restaurada a condiciones de fábrica, exportada a plataformas de subastas internacionales, está rompiendo el mercado con precios que oscilan entre los $45,000 y $60,000 e incluso superan los $80,000. Es la prueba viviente de que cuando dos potencias de la ingeniería se unen, el resultado es eterno.
Número 9. A mediados de los años 70, la cultura de la personalización automotriz estaba en su punto máximo de ebullición. Mientras la mayoría de los fabricantes seguían vendiendo aburridas herramientas de trabajo, Dodge decidió romper las reglas del mercado creando una línea oficial de vehículos de nicho que llamaron Adult Toys o juguetes para adultos. De esa mente corporativa rebelde nació una de las pickups más extravagantes y visualmente impactantes de la historia. Es la hermana oscura, mística y pionera de la famosa Lil Red Express, la Dodge Warlock. Visualmente, esta bestia parece haber salido de un taller de customización californiano, pero se vendía así directamente en el concesionario. Dodge tomó su caja Utiline, esa clásica batea de pasos laterales, y la adornó con imponentes barandas de madera de roble barnizada. Originalmente concebida a finales de 1976 en negro medianoche, verde oscuro o rojo brillante, su sello distintivo eran las franjas doradas que delineaban cada curva de la carrocería, combinadas con rines deportivos dorados y llantas de letras blancas gruesas. Tenía una presencia francamente siniestra y magnética. Bajo el capó podías pedirla con un 6 cilindros para pasear, pero la verdadera magia negra despertaba con las opciones V8. El corazón más popular fue el V8 de 360 pulgadas cúbicas con 5.9 litros. Aunque estábamos en plena crisis de emisiones y la potencia neta rondaba los 160 a 170 caballos de fuerza, el empuje real venía de sus sólidas 280 libras-pie de torque. Pero ojo, si eras rápido en el 77, podías ordenar el gigantesco V8 Big Block de 440 pulgadas cúbicas y 7.2 litros, que disparaba el torque por encima de las 320 libras-pie, convirtiendo a esta belleza de exhibición en un monstruo capaz de humillar a los deportivos de la época en el cuarto de milla. Aunque en el fondo era una pickup serie de 100 de media tonelada, con una capacidad de carga nominal de unos 600 a 700 kilogramos y una capacidad de arrastre de 2000 kilogramos, la realidad es que casi nadie la usaba para cargar ladrillos. Estaba hecha para quemar neumáticos y robar miradas. El interior también recibió el tratamiento Vape. Olvídate de los sofás corridos de vinilo básico. La Warlock te recibía con asientos de cubo individuales, a menudo en color negro con detalles dorados, una consola central, alfombras gruesas y el legendario volante deportivo Tough de 3 radios, el mismo que usaban los muscle cars de Mopar a principios de la década. Durante años, la Warlock vivió injustamente a la sombra de su hermana de escape vertical, la Lil Red Express. Pero el mercado de clásicos ha despertado. Hoy, encontrar una Warlock original es sumamente difícil debido a su corta producción. Un modelo que necesite restauración total puede costar entre $8,000 y $12,000. Sin embargo, una unidad impecable, con su madera brillante y su pintura negra reflejando como un espejo, se pelea en las grandes subastas alcanzando precios de $35,000, $45,000 y hasta $55,000. Es el costo de tener un pedazo de la época más rebelde e irreverente de Dodge. Número 8. Si viajas al otro lado del mundo, descubrirás que en Australia no usan el término pickup tradicional. Ellos inventaron su propia religión automotriz, la Ute. Esta idea era simple pero genial. Un vehículo con el que pudieras ir a la iglesia el domingo luciendo elegante, y el lunes pudieras cargar los cerdos para llevarlos al mercado. Pero en los años 70 y 80, esta idea utilitaria mutó en una bestia devoradora de asfalto. Hablamos de la legendaria familia del Ford Falcon Ute, abarcando sus generaciones desde la XA hasta la XF. Visualmente es una esquizofrenia hermosa. Desde el parachoques delantero hasta las puertas, es un agresivo muscle car. Si te pones de frente a un modelo XB de 1974, estás mirando exactamente la misma trompa amenazante del famoso Interceptor de la película Mad Max. Pero al pasar la cabina, la línea del techo se fusiona elegantemente con una batea de carga integrada al chasis. Es bajo, ancho y con una postura que pide a gritos quemar neumáticos. Bajo ese largo capó, Ford Australia metió artillería pesada. Aunque los motores de 6 cilindros en línea de 4.1 litros fueron los guerreros incansables del día a día, especialmente en la popular generación XF de los años 80, el verdadero mito se forjó con los V8. Las versiones más deseadas de los 70 montaban el violento V8 Cleveland de 351 pulgadas cúbicas y 5.8 litros. Este monstruo producía alrededor de 260 caballos de fuerza y unas brutales 380 libras-pie de torque.
Conectado a una caja manual de 4 velocidades y tracción estrictamente trasera, conducir esta UTE sin peso en la caja requería manos de piloto profesional, porque la parte trasera quería rebasar a la delantera en cada semáforo. A pesar de su alma de carreras, no dejaba de ser un vehículo utilitario. Su batea podía manejar fácilmente unos 750 kilogramos de carga útil, y su capacidad de remolque rondaba los 1.500 a 2.000 kilogramos. Muchos de estos V8 pasaron su vida jalando remolques con caballos o botes a velocidades de autopista sin sudar una gota. El interior te recordaba inmediatamente que estabas sentado en un auto de pasajeros de tamaño completo. Si tenías la suerte de conseguir un paquete deportivo YS o YT, te recibían butacas individuales con gran soporte, una consola central al piso y un panel de instrumentos repleto de relojes analógicos, incluyendo un enorme tacómetro, todo envuelto en vinilo oscuro o telas de patrones muy típicos de la era disco. Durante años, las UTEs australianas fueron maltratadas hasta la muerte en las granjas, lo que hace que hoy sean escasas. El mundo entero ha puesto sus ojos en ellas por la cultura Mad Max y la fiebre del V8. Un proyecto para restaurar te puede costar hoy entre $5,000 y $10,000. Pero si encuentras un Falcon UTV8 de los 70 como un XA o XB en estado de exhibición o restaurado con especificaciones GT, las subastas internacionales están pagando desde $35,000 hasta más de $60,000. Es el precio de tener el híbrido perfecto entre la rebeldía de las carreras y el trabajo pesado. Número 7. Por cada gran héroe existe un rival igual de legendario. Si cruzamos el mundo para hablar del músculo australiano, es imposible mencionar a Ford sin hablar de su eterno némesis de General Motors. Durante los años 70 y principios de los 80, esta máquina no solo dominó las ventas, sino que definió la cultura juvenil y trabajadora de todo un continente. Desde la revolucionaria serie HQ hasta la refinada W, prepárate para conocer a la inconfundible Holden UT. Visualmente, cuando la generación HQ debutó en 1971, dejó al mundo boquiabierto. Sus líneas eran fluidas, elegantes y aerodinámicas, muy diferentes a las cajas cuadradas de la época. Al ser un diseño de Coupe Utility, la batea de carga nacía directamente de la cabina sin cortes visibles, creando una silueta espectacular. Pero el verdadero mito histórico llegó a mediados de los 70 con el paquete Sandman. Holden decoró estas pickups con colores vibrantes, franjas laterales psicodélicas y logotipos gigantes, convirtiéndolas instantáneamente en el vehículo oficial de la cultura surf y la rebeldía juvenil australiana. Para mover esta leyenda, los granjeros confiaban ciegamente en el motor de 6 cilindros en línea Red Motor, de 202 pulgadas cúbicas, pero el que aceleraba los pulsos era el imponente V8 de 308 pulgadas cúbicas y 5.0 litros propio de Holden. En sus mejores años, antes de que las estrictas leyes de emisiones ahogaran la fiesta, este bloque de hierro entregaba unos gloriosos 240 caballos de fuerza y 315 libras-pie de torque. Pero la verdadera magia mecánica ocurrió en el año 77 con la serie HZ, cuando Holden introdujo la Radial Tuned Suspension. De repente, esta pickup de trabajo dejó de balancearse en las curvas y comenzó a manejarse como un verdadero auto deportivo europeo. A pesar de su fama en las playas y los semáforos, su ADN era el de un guerrero. Su batea podía cargar sin quejarse entre 500 y 750 kilogramos, y su capacidad de arrastre rondaba los 1.500 kilogramos, demostrando que el músculo y el trabajo pesado podían ir de la mano. El interior era una máquina del tiempo. Si comprabas la versión base, la famosa Kingswood, tenías un asiento corrido de vinilo donde cabían 3 personas y una palanca de cambios en la columna de dirección. Pero si pedías el paquete deportivo o la versión Sandman, te encontrabas con un interior digno de un muscle car. Butacas individuales, volante deportivo de 3 radios, palanca al piso de 4 velocidades y el icónico tablero GTS repleto de medidores circulares, incluyendo el indispensable tacómetro. Al igual que su rival, estas camionetas sufrieron décadas de abusos en zonas rurales. Hoy, el orgullo nacional australiano y los coleccionistas internacionales han hecho estallar su valor. Un proyecto oxidado en un granero no baja de los $5,000 a $8,000. Pero si encuentras un V8 en excelentes condiciones, y sobre todo si se trata de una codiciada Sandman UT original y certificada, las subastas son despiadadas, alcanzando cifras estratosféricas de $45,000, $60,000 e incluso superando los $75,000. Es la prueba eterna de que la practicidad nunca tiene por qué ser aburrida. Número 6. A principios de los años 90, General Motors cometió una locura maravillosa al crear la GMC Cyclone, una pickup con tracción integral y turbo que humillaba a los Ferraris en los semáforos. Pero había un problema.
Era costosísima, no servía para cargar nada y su mantenimiento era un dolor de cabeza. Para solucionar esto, en 1992 GMC decidió lanzar a su hermana menor, una camioneta que capturaba toda esa estética callejera agresiva, pero con una mecánica confiable para el uso diario. Estamos hablando de un verdadero unicornio automotriz, la GMC Sonoma GT. Visualmente es una clase magistral de deportividad noventera. Heredó casi todo el paquete aerodinámico de la Cyclone, con esos parachoques ensanchados, faldones laterales y faros antiniebla integrados. Su postura era baja y amenazante, saliendo de fábrica con rines de aluminio de 15 pulgadas y, aunque el negro era el color insignia, también se ofreció en tonos como rojo, blanco y verde azulado. Era la pickup que te comprabas para pasear por la avenida principal un sábado por la noche. Bajo el capó no había un sistema turboalimentado complejo, sino pura confiabilidad americana. Estaba equipada con el motor V6 Vortec L35 de 4.3 litros de aspiración natural. Entregaba 195 caballos de fuerza y unas muy saludables 260 libras-pie de torque. Todo este poder iba dirigido exclusivamente a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de 4 velocidades. Al ser de tracción simple y pesar menos de 1.400 kilogramos, era una camioneta increíblemente ágil, alegre y perfecta para hacer quemar llantas sin el estrés de romper un diferencial delantero. Aunque compartía la plataforma con las pickups de trabajo de la serie S, la Sonoma GT no nació para la granja. Su suspensión deportiva redujo su capacidad de carga en la batea a unos modestos 385 kilogramos, y General Motors recomendaba no remolcar más de 900 kilogramos. Su trabajo no era cargar cemento, era robar miradas. El interior te dejaba claro que estabas en una edición especial. GMC tomó prestados los asientos de cubo tapizados en tela negra con los inconfundibles ribetes rojos de la Cyclone. Tenías una consola central completa con palanca al piso, un volante deportivo forrado en cuero y un panel de instrumentos con tacómetro diseñado para la velocidad, dejando atrás el clásico tablero aburrido de las camionetas de reparto. El gran detalle histórico de esta bestia es su extrema rareza. Solo se fabricaron 806 unidades en total, y únicamente durante el año 92. Esto la hace mucho más rara que la propia Cyclone. Durante años pasaron desapercibidas, pero los coleccionistas de los 90 ya las descubrieron. Encontrar un proyecto para restaurar te puede costar hoy entre $6,000 y $10,000. Sin embargo, si logras hallar una de estas 806 unidades en estado de colección, con bajo kilometraje y pintura impecable, los precios en subastas están golpeando la barrera de los $25,000 hasta los $35,000. Es la joya oculta definitiva de la era de las Sport Trucks. Número 5. A finales de los años 80, a algún ejecutivo de Chrysler se le ocurrió una idea tan descabellada que terminó convirtiéndose en una genialidad absoluta. Si la gente amaba la libertad de los autos descapotables y la utilidad de las camionetas con batea, ¿por qué no juntar ambos mundos? El resultado de esa reunión rompió un letargo de casi medio siglo, ya que desde los tiempos del Ford Modelo A en los años 30, ninguna marca americana se había atrevido a fabricar una pickup convertible de fábrica. Hasta que llegó esta belleza noventera, la Dodge Dakota Convertible. Para lograr esta locura estética sin que la camioneta se partiera por la mitad al primer bache, Dodge se alió con la legendaria empresa American Sunroof Company. Cortaron el techo de acero de la Dakota de cabina sencilla y le instalaron una gruesa barra antivuelco acolchada que no solo protegía a los ocupantes, sino que le devolvía la rigidez estructural al chasis. Al bajar manualmente la capota de lona, la silueta que quedaba era espectacular. Una pickup de postura ancha, a menudo decorada con gráficos laterales estridentes muy de la época, lista para ir a la playa o pasear por la costa. Bajo el capó, esta excentricidad ofrecía dos sabores. Durante sus primeros años, el corazón principal era el confiable V6 de 3.9 litros, que entregaba unos 125 caballos de fuerza y 195 libras-pie de torque. Pero si esperaste hasta 1991, el último año de su producción, podías pedirla con el legendario V8 de 5.2 litros, el famoso 318 de Chrysler. Este bloque elevaba la diversión a 170 caballos y unas contundentes 260 libras-pie de torque, convirtiendo a esta descapotable en una máquina que sonaba increíble con el viento en la cara. Obviamente, cortar el techo limitaba un poco sus capacidades de trabajo pesado debido a la flexión del chasis. Su capacidad de carga en la batea rondaba los 450 kilogramos y su capacidad de remolque se limitaba a unos 1.800 kilogramos. Pero seamos honestos, nadie compraba esta joya para cargar sacos de cemento bajo la lluvia.
El interior era un tributo a la comodidad de principios de los 90. Te recibían asientos de cubo forrados en un velour ultra suave, una gran consola central con posavasos, vidrios manuales o eléctricos, y un panel de instrumentos cuadrado y funcional. Eso sí, con el techo de lona arriba, el ruido del viento en la autopista era parte de la experiencia, pero una vez que bajabas la capota, sentías que estabas manejando un enorme y cuadrado Mazda Miata con una batea atrás. Su historia fue fugaz. Fue tan de nicho que solo se fabricaron unas 3,759 unidades en sus 3 años de vida. Hoy en día es una rareza absoluta que hace girar cuellos donde quiera que va. Encontrar una unidad olvidada para restaurar te costará entre $4,000 y $7,000, y buena suerte encontrando repuestos para el techo. Pero si encuentras un ejemplar impecable, especialmente con el motor V8, los coleccionistas de los 90 están pagando en subastas entre $18,000 y $28,000. Es el precio de tener la camioneta más divertida, rara y soleada de toda la década. Número 4. Imagínate entrar a un concesionario de Ford a finales de los 70 o principios de los 80, pararte frente a un elegante auto sedán familiar y al caminar hacia la parte trasera, descubrir que alguien le cortó el maletero con una sierra y le soldó la batea de un camión de carga. Aunque suene a un experimento de un mecánico loco en su patio trasero, esto fue una genialidad oficial de fábrica que revolucionó el mercado de trabajo en Europa y Sudáfrica. Damas y caballeros, conozcan al inconfundible Ford P100. Visualmente es una criatura de dos mundos. Desde el parachoques delantero hasta las puertas es literalmente un Ford Cortina y más adelante un Ford Sierra. Tienes ese frontal aerodinámico, los faros cuadrados elegantes y la parrilla de un auto de ciudad. Pero justo detrás de los asientos delanteros, la carrocería monocasco del auto se fusiona maravillosamente con un chasis de largueros tradicional de camión, soportando una enorme batea recta. Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde del mundo automotriz. Bajo el capó, las opciones variaban dependiendo de dónde vivieras. En Europa, el guerrero incansable fue el famoso motor Pinto de 4 cilindros y 1.6 o 2.0 litros. La versión de 2.0 litros entregaba unos muy confiables 100 caballos de fuerza y 115 libras-pie de torque. Pero si vivías en Sudáfrica, donde a estas camionetas las llaman bakkies, Ford cometió la bendita locura de instalar el gigantesco motor Essex V6 de 3.0 litros, convirtiendo a esta herramienta de trabajo en un muscle car en miniatura, que aterrorizaba las calles con casi 140 caballos y un sonido gutural increíble. Y no dejes que su cara bonita te engañe. Su nombre lo dice todo. P100 significa literalmente que tiene una capacidad de carga de 1,000 kilogramos, algo que pickups mucho más grandes apenas lograban. Además, su eje trasero rígido le permitía remolcar hasta 1,500 kilogramos de material de construcción sin romper a sudar. El interior era su mayor argumento de venta. Mientras las pickups japonesas de la época ofrecían cabinas de metal pelado y asientos que parecían tablas de planchar, el P100 te recibía con el habitáculo exacto de un Ford Cortina o Sierra. Asientos de tela mullidos, un tablero ergonómico con plásticos suaves, radio y una insonorización que te hacía olvidar que llevabas una tonelada de ladrillos a tus espaldas. Era la comodidad de un sedán para el trabajador pesado. Su historia dio un giro radical en la era moderna. Como las últimas versiones compartían toda la estructura delantera del Ford Sierra, los modificadores europeos descubrieron que podían instalarle el legendario motor turbo del Sierra Cosworth sin mayores modificaciones. Hoy en día, encontrar un P100 original es un reto. Muchos fueron trabajados hasta morir. Un proyecto abandonado te puede costar unos $3,000 a $5,000. Pero si encuentras un ejemplar inmaculado de los 70 o uno modificado con gusto al estilo Cosworth, los precios en el Reino Unido y Sudáfrica se disparan entre los $18,000 y hasta $30,000. Es el precio del auto familiar con la espalda más fuerte del mundo. Número 3. Si hay un vehículo que define la nostalgia automotriz y el ingenio sudamericano en las décadas de los 80 y 90, es este. En una época donde todas las marcas estaban cortando por la mitad sus autos compactos para crear pequeñas camionetas de reparto urbano, General Motors de Brasil lanzó una carta maestra que cambió el juego por completo. Mientras sus competidores apostaban por la tracción delantera, esta pequeña gigante se mantuvo fiel a la vieja escuela, convirtiéndose en el sueño de los trabajadores y décadas después, en el juguete favorito de los modificadores. Hablamos de la inolvidable Chevy 500. Visualmente, su ADN es inconfundible. Es literalmente un Chevette hecho camioneta. Desde el parachoques frontal hasta el pilar V, hereda esas líneas afiladas, rectas y aerodinámicas que definieron a la serie T de General Motors en los años 80. La integración de la batea fue magistral, dándole una silueta cuadrada, robusta y sumamente proporcionada.
Con el paso de los años recibió los mismos lavados de cara que el sedán, adoptando faros rectangulares más grandes y una estética noventera, pero sin perder jamás esa esencia de herramienta de trabajo con cara de auto de calle. Pero su verdadero superpoder, lo que la hace una leyenda absoluta frente a la competencia de su época, es su arquitectura. Era la única en su segmento con tracción trasera. Bajo el capó, el motor más popular y confiable fue el incombustible 1.6 litros OHC de 4 cilindros. En sus versiones a gasolina, entregaba unos modestos 73 caballos de fuerza y cerca de 90 libras-pie de torque, acoplado a una caja manual de 4 o 5 velocidades. Puede sonar a poca potencia, pero al enviar toda esa fuerza al eje trasero, la Chevy 500 podía trepar colinas empinadas con la batea llena de carga sin patinar, algo que sus rivales de tracción delantera simplemente no podían hacer. El nombre no fue un accidente. Chevy 500 indicaba exactamente su misión, una capacidad de carga útil de 500 kilogramos. Su suspensión trasera de eje rígido aguantaba el castigo diario de las panaderías, ferreterías y granjas sin doblar las rodillas. Al abrir la puerta, el viaje en el tiempo es automático. El interior es exactamente el mismo del Chevette de la época. Te recibía ese característico tablero con los relojes hundidos, la consola central ligeramente inclinada hacia el conductor y un volante de 2 radios. Los asientos de vinilo o tela resistente, junto con la ausencia casi total de lujos electrónicos, la hacían inmune al paso del tiempo. Era espartana, pero increíblemente ergonómica para pasar 10 horas al volante repartiendo mercancía. Hoy en día, la Chevy 500 vive una segunda juventud espectacular. Debido a su tracción trasera, bajo peso y compatibilidad infinita de repuestos, es el lienzo en blanco perfecto para proyectos de drift o street racing en toda Latinoamérica. Encontrar un cascarón para restaurar te puede costar apenas entre $1,000 y $3,000. Sin embargo, una unidad en estado de colección o un proyecto bien armado con un motor moderno, rines de época y pintura inmaculada ya está cambiando de manos por cifras que van desde los $8,000 hasta los $15,000 en el mercado de entusiastas. Es el respeto definitivo para la pequeña gran trabajadora que se negó a seguir a la manada. Número 2. Si cierras los ojos y piensas en el sonido de una panadería, una ferretería o una floristería abriendo a las 5 de la mañana en los años 80 y 90, lo más probable es que escuches el motor de esta pequeña guerrera acercándose. Fue el pilar fundamental del comercio urbano en gran parte de Europa y toda Latinoamérica. Mientras otras marcas construían camionetas del tamaño de un edificio, los ingenieros de Fiat demostraron que para mover la economía de una ciudad, solo necesitabas un chasis liviano y un motor que no pidiera tregua. Estamos hablando de la incombustible Fiat Fiorino Pickup, nacida en 1977. La receta de la fábrica italiana, con su enorme división en Brasil, era brillante. Tomar la plataforma de su exitoso auto compacto y adaptarle una batea de carga. Sus primeras versiones derivaban directamente del mítico Fiat 147, heredando esos inconfundibles faros cuadrados y su diseño frontal afilado. A finales de la década de los 80 evolucionó magistralmente adoptando el rostro del legendario Fiat Uno. Su silueta es la definición exacta de la utilidad, diminuta por fuera para escabullirse en cualquier callejón estrecho, pero con un espacio trasero perfectamente cúbico y sin desperdicios. Bajo el capó no había mecánicas sedientas, sino motores diseñados para exprimir cada gota de combustible. Aunque hubo muchas variantes, el corazón más recordado y abusado en nuestras calles fue el motor Fiasa de 1.3 litros y más adelante en los 90 el robusto Sebel de 1.5 litros. Con el bloque de 1.5 litros, la Fiorino entregaba unos 70 caballos de fuerza y cerca de 85 libras-pie de torque. Todo este impulso iba directamente a las ruedas delanteras a través de una caja manual de 5 velocidades. Como la camioneta en vacío apenas superaba los 800 kilogramos, se movía con la agilidad de un mosquito en el tráfico pesado. A pesar de su apariencia de auto de juguete, Fiat la homologó oficialmente para cargar 500 kilogramos en su batea. Todos conocemos la anécdota visual. Era lo más común del mundo verlas rodando por las avenidas con la suspensión trasera aplastada contra el asfalto, cargando el doble de su capacidad en herramientas o sacos de cemento. Y la pequeña Fiorino, milagrosamente, simplemente seguía avanzando sin romper a sudar. Al entrar a la cabina, te recibía un monumento a la funcionalidad austera. Básicamente, estabas sentado en un Fiat Uno. Te enfrentabas a un tablero de plástico duro, sin curvas, con una instrumentación mínima que muchas veces ni siquiera incluía medidor de temperatura, solo luces de advertencia. Los asientos de vinilo quemaban en verano. El ruido del motor invadía el habitáculo y la dirección mecánica te obligaba a hacer ejercicio al estacionar. No había lujos, pero era todo lo que un empleado necesitaba para cumplir su ruta.
Su mayor virtud fue también su condena. Era tan útil y económica que casi todas fueron trabajadas hasta la desintegración total. Por eso, hoy es más fácil encontrar un Ferrari clásico que una Fiorino de los 80 en perfecto estado. Si encuentras un cascarón sobreviviente para restaurar, te costará apenas entre $800 y $1,500. Sin embargo, la fiebre nostálgica por rescatar los autos de nuestra infancia ha hecho que las pocas unidades inmaculadas, con sus calcomanías originales y llantas de fábrica, ya se estén cotizando entre coleccionistas urbanos por cifras de $6,000 a $10,000. Es la revancha de la clase trabajadora, convertida por derecho propio en un clásico de culto. Número 1. Hemos llegado a la cima definitiva. Si existe una corona para la reina absoluta de las calles, el trabajo y la cultura automotriz en Latinoamérica, le pertenece por derecho propio a esta leyenda alemana con alma brasileña. Es la camioneta que unió a dos mundos que parecían incompatibles: el agricultor que necesitaba una herramienta incansable y el joven entusiasta que quería un auto deportivo. Damas y caballeros, pónganse de pie para recibir a la inigualable Volkswagen Saveiro de primera generación, cariñosamente conocida por todos como la Cuadrada. Nacida en 1982 como el derivado utilitario del exitosísimo Volkswagen Gol, su diseño es una obra maestra de la simplicidad de los años 80. Sus líneas son rectas, afiladas y honestas. Esa trompa inconfundible, sumada a una batea perfectamente integrada al diseño monocasco, le dio una silueta que se ve rápida incluso cuando está estacionada. Mientras otras marcas hacían pickups que parecían cajas de zapatos aburridas, la Saveiro tenía una postura agresiva de fábrica que pedía a gritos ser personalizada. Pero el verdadero estatus de culto de la Saveiro G1 se forjó debajo del capó. Sus primeros modelos salieron con el ruidoso pero eterno motor Boxer, refrigerado por aire del escarabajo. Sin embargo, la historia cambió para siempre cuando Volkswagen le implantó el mítico motor AP, Alta Performance, refrigerado por agua. La versión más buscada y venerada es la equipada con el bloque AP de 1.8 litros. En sus versiones a gasolina de finales de los 80 y principios de los 90, entregaba unos muy ágiles 95 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque. Como la camioneta no pesaba casi nada, aceleraba con una furia sorprendente. Además, el motor AP es conocido en nuestra región como el Lego de los mecánicos. Sus bloques de hierro cerrados son tan robustos que hoy en día es normal ver proyectos con un enorme turbocompresor sacando más de 300 o 400 caballos sin romper el motor original. A pesar de su espíritu deportivo, era una verdadera mula de carga. Su batea soportaba oficialmente hasta 570 kilogramos de peso, y su suspensión trasera, diseñada específicamente para el castigo comercial, no se rendía ante las herramientas pesadas o los sacos de cemento. Era el vehículo perfecto para trabajar de lunes a viernes y correr los fines de semana. El interior es un viaje directo a la mejor época de Volkswagen. Si tenías una versión básica, te encontrabas con un tablero funcional, rectangular y plásticos duros. Pero si eras el afortunado dueño de una versión GL o la codiciada edición Summer, te recibía el famoso tablero satélite envolvente, un volante deportivo de 4 brazos y el santo grial de los interiores, las míticas butacas Recaro de fábrica, con un soporte lateral que rivalizaba con los Porsche de la época. Hoy en día, la Saveiro G1 Cuadrada es el pilar central de la cultura tuning y stance, autos modificados y bajados en toda Sudamérica. Conseguir una unidad olvidada y oxidada para armar un proyecto te puede costar entre $1,500 y $3,000. Pero el mercado se ha vuelto loco por las unidades inmaculadas. Si encuentras una versión Summer o Sunset original con su pintura intacta, o un proyecto turbo armado con piezas de primera calidad y rines BBS, los coleccionistas y entusiastas están desembolsando fácilmente entre $15,000 y hasta $25,000. Es el homenaje definitivo a la camioneta que nos enseñó que el trabajo duro y la pasión por la velocidad pueden vivir en el mismo garaje. Al final del día, estas 12 pickups nos demuestran que los vehículos con alma nunca mueren, solo suben de precio. Si estás pensando en armar un proyecto de restauración, espero que esta lista te haya dado algo de inspiración. Si disfrutaste este viaje en el tiempo, déjame un buen like, suscríbete al canal y comparte el video con ese amigo que está obsesionado con los autos clásicos. Muchas gracias. Recuerden mantener esos motores rugiendo. Esto ha sido otro episodio de Motor Alerta y nos vemos en el siguiente video. Adiós.